Sean todos bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estaremos viendo la entrada y salida de datos. Sin más que decir, empecemos con el video. Para comenzar con este video es necesario abrir nuestro BlueG con el proyecto que venimos manejando a lo largo del curso. Una vez abierto, procederemos a crear una clase con el nombre de datos. Verificamos que esté seleccionado Java y clase. Damos clic en aceptar y como pueden ver se nos acaba de crear nuestra clase. Ahora solo resta abrir el editor de código y declarar la clase. En este punto es necesario mencionar que al momento de crear una clase en la interfaz de BlueG es equivalente a crear un archivo con extensión Java. Por eso es necesario declarar la clase en el editor de código y para hacer esto damos doble clic en la clase y se nos abre el editor de código. Borramos todo y procederemos a escribir la estructura básica de Java, en el cual se declara la clase y el método principal. Para esto ponemos public, class y el nombre de nuestra clase, datos. Abrimos y cerramos llave. Recuerda que el nombre de toda clase siempre empieza con la primera letra en mayúscula. Damos enter dentro de las llaves y nos ubicamos en el espacio debajo de la declaración de la clase, respetando el identado del código. Recordemos que el identado del código es el espacio que existe entre las líneas del código. Normalmente estos espacios suelen ponerse después de llaves. Una vez aclarado esto, pasemos a declarar el método principal. Para esto escribimos public static void main. Abrimos y cerramos paréntesis y dentro ponemos string args. Abrimos y cerramos corchete, salimos del paréntesis, abrimos y cerramos llave. De nuevo damos enter y nos ubicamos debajo del método respetando el identado del código. Una vez hecho esto, aprenderemos dos maneras que existen para la entrada y salida de datos. La primera es la entrada y salida por consola, el cual hace uso de la consola para que el usuario ingrese datos, de la misma manera para imprimir estos datos. Veamos un ejemplo. Para esto necesitamos crear una variable, y para crear la variable seguiremos la estructura que aprendimos en el video anterior. Pondremos el tipo de dato, que en este caso es int, después el nombre, entrada, y ponemos el operador de asignación. Finalmente, el valor que va a tomar esta variable. En este caso, esta variable nos servirá para almacenar el dato que el usuario ingrese desde consola. Por ende, no sabemos cuál es el valor que vaya a ingresar, por eso le ponemos 0. Ahora bien, para poder ingresar datos desde consola, lo que tenemos que hacer es exportar la clase Scanner. Y para esto nos ubicamos en la parte superior de la declaración de la clase y ponemos lo siguiente: import java.util.scanner. Una vez exportado esta clase, necesitaremos crear un objeto. Para esto nos ubicamos aquí y ponemos el tipo de objeto, para este caso Scanner. Le ponemos un nombre, este puede ser cualquiera, pero recomiendo que sea algo simple y relacionado con la entrada de datos. En mi caso, in. Después ponemos igual new scanner. Abrimos y cerramos paréntesis. Dentro de estos paréntesis ponemos system.in. Y al final recordemos que para toda instrucción es necesario poner punto y coma. Una vez declarado esta instrucción, pasemos a escribir un mensaje al usuario indicándole que ingrese un número de su agrado. Para esto es necesario conocer la instrucción que permite la salida de datos en consola, el cual es el siguiente: system.out.println, abrimos y cerramos paréntesis y al final recuerden el punto y coma. Dentro de los paréntesis pondremos comillas y ponemos el mensaje que queremos que se nos imprima. En mi caso le pongo lo siguiente: ingresa un número de tu agrado. Y esta instrucción nos permite imprimir desde consola. Ahora bien, debajo de esta línea de código pondremos la instrucción para que el usuario ingrese el número de su agrado, y esto lo hacemos de la siguiente manera. Pondremos primero la variable que queremos que guarde este dato. En este caso es la variable entrada. Ponemos igual y ponemos el nombre del objeto que creamos anteriormente, del tipo scanner. Ponemos .next
int, abrimos y cerramos paréntesis, y al final punto y coma. Es importante mencionar que en este caso pusimos .nextInt, porque se trata de números, pero en caso de que sea una cadena de caracteres, cambiamos el nextInt por el nextLine. Bueno, y para completar este pequeño programa, pondremos de nuevo la instrucción para imprimir en pantalla el número que el usuario ingresó. Para esto ponemos system.out.println, abrimos y cerramos paréntesis y punto y coma. Nos ubicamos dentro de los paréntesis y ponemos comillas. Dentro de estas comillas ponemos el siguiente mensaje: el número ingresado es ... y fuera de las comillas ponemos el signo de concatenación para juntar el mensaje con la variable. Recuerden que para imprimir una variable no es necesario utilizar comillas, así que simplemente ponemos el nombre de esta variable, el cual es entrada. Y listo, de esta manera podremos ingresar e imprimir datos desde consola. Vamos a probarlo. Compilamos el programa, cerramos el editor de código, damos clic derecho y seleccionamos el método main o principal. Damos clic en aceptar y como ven se nos aparece el mensaje que le indicamos anteriormente. Ahora coloquemos un número cualquiera y damos enter. Como ven funciona correctamente. De esta manera podremos ingresar los datos que queremos, de la misma manera podemos imprimirlos. Pasemos a la segunda manera para la salida y entrada de datos. Volvemos al editor de código. Y para esta segunda manera necesitaremos exportar otra clase. Para esto nos ubicamos nuevamente en la parte superior y ponemos lo siguiente: import javax.swing.j.option.paint y punto y coma. Esta clase nos permitirá utilizar ventanas de diálogo para ingresar o imprimir datos. Para este ejemplo haremos exactamente lo mismo que hicimos en la forma anterior, pero antes crearemos una variable de tipo string, de nombre temporal. Ponemos el operador de asignación y le ponemos comillas, punto y coma al final. Esta variable nos ayudará más adelante. Por el momento escribimos la instrucción para que el usuario pueda ingresar el dato. Ponemos lo siguiente: la variable que acabamos de crear, de nombre temporal, ponemos igual j.optionPaint.show input dialog, abrimos y cerramos paréntesis y dentro ponemos comillas para poner nuestro mensaje, el cual será el mismo que pusimos en el método anterior. Recuerden que al final de toda instrucción siempre pondremos punto y coma. Ahora bien, esta instrucción toma el valor que ingresa el usuario y lo guarda en la variable temporal, pero hay un pequeño detalle que hay que tener en cuenta en esta parte, y es que al momento de ejecutar esta instrucción devuelve un valor de tipo string, y esto no sería problema si nosotros no estuviéramos ocupando algún número, pero en este caso el dato que le pedimos al usuario es de tipo int, pero la instrucción nos devuelve un tipo de dato string. Es por eso que guardamos el dato en la variable temporal, que es de tipo string, y no en la variable entrada, que como sabemos es de tipo int. Ahora bien, podemos simplemente imprimir en pantalla la variable temporal y se nos imprimirá el número de manera normal. Pero ¿qué pasa cuando nosotros queremos hacer alguna operación con este número? Es imposible, ya que no se puede sumar un tipo de dato entero o decimal con una cadena de caracteres. Es por eso que utilizaremos el método parseInt, el cual permite hacer una conversión del tipo de dato, y esto lo haremos de la siguiente manera: ponemos la variable en la cual se va a guardar el número, ponemos igual y escribimos integer.parseInt, abrimos y cerramos paréntesis y dentro ponemos la variable que queremos convertir al tipo int, en este caso la variable temporal, y no hay que olvidar el punto y coma. De esta manera ya tendríamos las dos líneas de código que nos permiten ingresar un dato. Ahora escribiremos el código para imprimir en pantalla. Para esto ponemos j.optionPaint.show message dialog. Abrimos y cerramos paréntesis. Dentro del paréntesis ponemos null, coma, abrimos y cerramos comillas y dentro ponemos el mensaje: el número ingresado es
y nuevamente ponemos el signo para concatenar el mensaje con la variable entrada. Recordemos que no son necesarias las comillas para imprimir variables. Al final ponemos punto y coma y listo. De esta manera podremos ingresar e imprimir datos mediante ventanas de diálogo. Ahora ejecutemos el código, compilamos y cerramos. Clic derecho, seleccionamos método main, aceptar. Se nos ejecute la primera parte, que recordemos es entrada y salida de datos por consola. Ponemos un número, damos enter y se nos imprime el mensaje en consola. Y como pueden ver, se nos aparece una pequeña ventana que es de la segunda parte del código que escribimos con anterioridad. Ponemos un número y damos clic en OK. Y nuevamente se nos aparece otra pequeña ventana, en donde nos aparece el mensaje indicando el número ingresado. Damos clic en OK para finalizar el programa y de esta manera aprendimos la entrada y salida de datos mediante consola y además por medio de ventanas emergentes. A lo largo de este curso estaremos haciendo uso de estas dos maneras para nuestros programas y así poder practicar. Recuerda que puedes replicar este pequeño ejercicio utilizando otros tipos de datos para reforzar tu conocimiento. Esto sería todo por este video. Si te gustó, dale like, comparte y no olvides suscribirte. Nos vemos en un próximo video.